Y lo que es aún más intrigante, en esta región se encuentra uno de los tramos de tranvía más altos del mundo, que permite a los viajeros disfrutar de vistas impresionantes desde gran altura. En el Valle de la Luna Azul, ubicado en Lijiang, el agua tiene un color extraordinario que varía desde un azul brillante hasta un azul profundo y saturado. Esto es resultado de una combinación única de minerales y la reflexión del cielo. Imagina que estás de pie en la orilla de un lago, rodeado de majestuosas montañas, y sientes cómo el aire fresco llena tus pulmones. Pero esto no es todo. En este lugar puedes ver terrazas inusuales creadas por la naturaleza, que parecen haber sido talladas por maestros artesanos. Estas terrazas están formadas por rocas sedimentarias que, al ascender hacia la superficie, crean formaciones de varios niveles en las que el agua se acumula, formando lagos pintorescos. ¿Sabías que el Valle de la Luna Azul es el hogar de especies raras de plantas y animales? Aquí puedes encontrar orquídeas que florecen solo en una temporada específica y aves con plumas brillantes que cautivan con su canto. Estos ecosistemas se mantienen gracias al agua limpia que fluye desde las montañas y está rica en minerales. Ahora imagina cómo los habitantes locales utilizan esta belleza en sus tradiciones. Celebramos festivales y rituales junto al agua, creyendo que trae buena suerte y prosperidad. En este lugar, la historia y la cultura se entrelazan con la naturaleza, creando una atmósfera única que es imposible olvidar. Y lo más asombroso es que el Valle de la Luna Azul guarda aún muchos secretos que esperan ser descubiertos. Y lo que es aún más emocionante, en verano puedes ver una gran cantidad de flores raras que solo florecen en esta época del año, creando una paleta vibrante que cautiva e inspira. Imagina casas construidas con tierra que pueden alojar hasta 1000 personas. Estas estructuras únicas se llaman Tulou de Fujian y son verdaderas fortalezas que han protegido a las familias Hakka durante siglos. La altura de algunas de ellas puede alcanzar los 15 metros y su diámetro a veces supera los 100 metros, creando un espectáculo impresionante. Pero esto no es lo más extraño. Cada tulou es una estructura multicapa, con habitaciones alrededor de un patio central, recordando un panal de abejas. Numerosas ventanas y puertas de madera aseguran la ventilación y la luz, y también crean una sensación de confort dentro de estas gruesas paredes. ¿Sabes qué es aún más sorprendente? Dentro de los tulou no solo se encuentran habitaciones residenciales, sino también almacenes de arroz e incluso santuarios. Servían no solo como casas, sino también como centros de la vida comunitaria, donde se celebraban festivales y eventos importantes. Y ahora imagina esto: algunos tulou fueron construidos hace más de 6 siglos y aún se utilizan hoy en día. Esto demuestra una increíble capacidad de ingeniería y adaptación a las condiciones cambiantes. Y lo que realmente asombra, los tulou están hechos de mezclas de barro, bambú y madera, lo que los hace resistentes a los terremotos. Más del 30% de los edificios de esta ciudad están bajo protección, lo que la convierte en un verdadero patrimonio cultural de China. Jingxi no es solo una ciudad, sino un museo al aire libre donde cada piedra cuenta una historia. Imagina caminar por sus estrechas calles empedradas, donde puedes encontrar casas con más de 300 años de antigüedad. Estas construcciones
decoradas con tallas de madera y techos de tejas características, parecen estar congeladas en el tiempo. Entre estos monumentos históricos se encuentran canales que en su día servían como arterias comerciales. ¿Sabías que la longitud de estos canales alcanza los 17 kilómetros? No solo proporcionaban agua, sino que también permitían el transporte de bienes como el té y la seda, lo que convirtió a la ciudad en un centro de actividad económica. Pero esto no es lo más asombroso. En Jingxi puedes encontrar talleres artesanales tradicionales donde aún se fabrican productos de bambú y cerámica, utilizando técnicas que se remontan a la antigüedad. Estas artes no son solo un arte, sino una verdadera cultura que se transmite de generación en generación. Y ahora, imagina esto. En Jingxi, cada primavera se celebra un festival dedicado a la cultura local, al que acuden más de 10.000 personas. El festival incluye conciertos, danzas y exposiciones en las que participan maestros de todo el país. Y lo más asombroso es que en cada gota de agua que fluye por estos canales se encuentra una historia que comenzó hace más de 2000 años. La montaña Aire de Maidai en China asombra por su majestuosidad. La altura de sus cimas alcanza casi 2 kilómetros. Imagina que estás de pie al borde de un acantilado y bajo tus pies se extiende un océano verde de bosques y ríos donde cada paso te transporta a otro mundo. En este lugar, la naturaleza ha creado formaciones rocosas únicas que recuerdan a gigantescas torres talladas en piedra. Pero esto no es lo más extraño. En la altura donde el aire es escaso, crecen plantas raras que solo pueden sobrevivir en condiciones extremas. Por ejemplo, aquí puedes encontrar especies que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo, como varios tipos de orquídeas que prosperan en acantilados verticales. ¿Sabes qué es aún más asombroso? Estas flores se han adaptado a la vida en alturas donde la temperatura oscila entre -10 y 5 grados Celsius. Cada año, más de 30.000 turistas vienen aquí para ver este fenómeno natural con sus propios ojos. Suben por senderos cuidadosamente diseñados de más de 10 kilómetros de longitud que serpentean entre las rocas monolíticas. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente increíble. En ciertos días del año, cuando el tiempo lo permite, se puede observar un fenómeno impresionante. Las nubes, como olas, cubren las montañas, creando la ilusión de que estás en el cielo. Maidai no es solo una montaña, es un verdadero laboratorio para los investigadores. Aquí, los científicos estudian los cambios climáticos y su impacto en los ecosistemas, así como las oportunidades que la naturaleza ofrece para el desarrollo sostenible. Y lo más asombroso es que al atardecer, el cielo se tiñe de tonos increíbles, creando un espectáculo mágico que quedará grabado en tu memoria para siempre. En Fuzhou, o la ciudad del hibisco, se oculta una impresionante joya arquitectónica. Aquí, las casas construidas sobre altos pilotes parecen flotar sobre el agua del río, creando la sensación de que el tiempo se ha detenido. Estos edificios, muchos de los cuales datan del siglo XV, han conservado sus características originales y las vigas de madera y los elementos tallados reflejan el rico patrimonio cultural de la región. Pero esto no es lo más fascinante. ¿Sabías qué ocurre cuando paseas por las estrechas calles de Fuzhou? No solo estás paseando,
te sumerges en una atmósfera donde cada edificio susurra sus antiguas historias. Los residentes locales aún practican artes ancestrales como el tejido y la talla en madera, y puedes ver este proceso directamente en las calles. En la orilla derecha del río que rodea Fuju se encuentra el mercado, donde en lugar de los productos habituales encontrarás frutas exóticas y especias de las que ni siquiera habías oído hablar. Imagina el aroma del té recién infusionado mezclado con el olor de las castañas asadas. Esta combinación es simplemente hipnótica. Y ahora imagina esto. Cada noche, las calles de Fuju se llenan con el sonido de la música tradicional. Los músicos locales tocan instrumentos que se han utilizado aquí durante siglos, creando una atmósfera única. Y lo que resulta aún más asombroso es que cada acorde de esta música lleva consigo el espíritu de la historia que ha vivido aquí durante siglos. Fuju no es solo una ciudad, es un testimonio vivo de la antigua cultura, donde cada momento está impregnado de historia. Y lo más impactante, el palacio no solo era un lugar de descanso, sino también de negociaciones políticas, lo que lo convierte en un centro importante no solo para el emperador, sino para toda la imperio. La ciudad de Pinyang, ubicada en la provincia de Shanxi, parece que has dado un paso a otra época. Las casas de madera con techos cubiertos de tejas negras rodean estrechas callejuelas que han conservado su aspecto durante más de 1000 años. ¿Sabías que aquí puedes encontrar más de 300 edificios históricos, la mayoría de los cuales datan de la dinastía Ming? Los habitantes locales se enorgullecen de sus artesanías que se transmiten de generación en generación. Por ejemplo, en Pinyang se producen famosos faroles de papel que iluminan las calles por la noche. Lo más sorprendente es que cada farol se hace a mano y puede durar hasta 30 años si se cuida adecuadamente. La ciudad se convirtió en un importante centro financiero en el siglo XVI cuando comenzaron a desarrollarse los bancos. Imagina que en Pinyang se fundó el primer banco de China, Shuncheng, que utilizaba un sistema de crédito que sigue siendo relevante en las finanzas modernas. Pero esto no es lo más extraño. En Pinyang puedes ver la muralla urbana más larga que se ha conservado en China, con una longitud de más de 2 kilómetros. La muralla fue construida de tal manera que era difícil de superar. Tiene muchas troneras y ángulos agudos, lo que creaba obstáculos naturales para el enemigo. Y lo que resulta aún más sorprendente es que la muralla se ha conservado casi en su estado original, gracias a que la ciudad estaba aislada de las grandes rutas comerciales. Cada año, Pinyang atrae a más turistas que desean conocer su rica herencia. En el año 2000, la ciudad fue inscrita en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, lo que aumentó su popularidad. Dentro de este lugar sagrado podrán ver miles de velas encendidas en nombre de la oración, creando una atmósfera que permanecerá con ustedes por mucho tiempo. Las pagodas de la antigua ciudad de Dali no son simplemente estructuras arquitectónicas, sino verdaderos guardianes de la historia. La altura de la primera pagoda alcanza los 73 metros y fue construida durante la dinastía X, lo que la convierte en una de las más antiguas de China. Imagina, cada piedra utilizada en su construcción recuerda miles de historias relacionadas con las antiguas dinastías. Cada pagoda tiene sus elementos únicos. Por ejemplo, la pagoda de las 3 hermanas, compuesta por 3 edificios separados,
simboliza la unidad. Las paredes están decoradas con tallas que representan escenas de textos budistas, y esto no es solo decoración. Cada detalle tiene su significado. ¿Sabías que en el budismo el número 3 simboliza la armonía? Pero esto no es lo más extraño. En Dali puedes ver cómo las pagodas se reflejan en el lago Erhai, creando un efecto de imagen doble que fascina a los turistas y a los residentes locales. Este espectáculo parece una ilusión, y por eso los fotógrafos de todo el mundo intentan capturar este momento. Si pensabas que estas pagodas eran solo edificios antiguos, te espera una sorpresa. Están situadas en antiguas rutas comerciales por donde antaño pasaban caravanas que transportaban seda y té. Su arquitectura combina elementos del budismo y del estilo tradicional chino, lo que las hace únicas. Las pagodas no solo han conservado su apariencia, también continúan inspirando a nuevos maestros que crean interpretaciones modernas de las antiguas tradiciones. Cada rincón de este parque está lleno de misterios y leyendas que esperan ser descubiertas. ¿Han oído hablar del templo construido en una isla artificial que solo se puede ver en ciertos días cuando el nivel del agua en el estanque baja? Imagina un lugar donde miles de columnas de arenisca se elevan sobre la tierra, alcanzando alturas de hasta 80 metros. Este es el pintoresco distrito de Wulingyuan en China, conocido por sus paisajes otros mundos que recuerdan los decorados de la película Avatar. Cada año, millones de turistas vienen aquí para ver esta belleza natural con sus propios ojos. En este distrito hay más de 3.000 formaciones rocosas únicas que se han formado a lo largo de millones de años. No es de extrañar que este lugar sea uno de los primeros sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO en China. Pero espera, esto no es todo. En Wulingyuan no solo hay rocas, sino también profundos cañones, cuevas misteriosas y ríos rápidos. Las leyendas locales hablan de criaturas míticas que habitan en estas montañas, y muchos turistas aseguran sentir su presencia cuando caminan por los senderos. ¿Sabías que la altura de la columna más alta alcanza los 37 metros y se llama Tianzijin? Es como si estuvieras mirando un edificio de 40 pisos, pero en su forma natural y de piedra. Y ahora imagina que puedes llegar a este pintoresco distrito por una telecabina que se extiende por varios kilómetros, ofreciendo vistas espectaculares del entorno. Esta telecabina es una verdadera joya para aquellos que quieren disfrutar de las panorámicas sin salir del confort. En estas montañas hay muchas sendas que llevan a miradores desde donde se pueden contemplar vistas que quitan el aliento sobre los alrededores, donde cada rincón está lleno de vida. Las montañas Yandan en China dejan sin aliento. Su altura alcanza los 900 metros y algunos picos recuerdan columnas gigantescas que se elevan hacia el cielo. Imagina cómo las nubes se desarrollan ante estos impresionantes acantilados, creando un paisaje mágico que solo se ve en los cuentos de hadas. Pero esto no es todo. En estas montañas hay más de 100 fuentes naturales, con temperaturas que oscilan entre los 30 y los 50 grados Celsius. Esto las convierte en un lugar popular para los turistas que buscan baños termales relajantes y al mismo tiempo atrae a científicos que estudian los procesos geotérmicos. ¿Sabías que hay algo aún más asombroso? En Yandan se pueden encontrar especies raras de plantas y animales que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Por ejemplo,
Aquí habitan lagartijas del tamaño de una mano y flores que solo florecen una vez al año, pintando las montañas con colores vibrantes. Cada año, estas montañas atraen a millones de turistas, pero no es solo un lugar de descanso. En Yandan hay templos antiguos y santuarios budistas que datan de más de 1000 años y aún son centros de peregrinación. Estos edificios impresionan por su detallado diseño y la maestría con la que fueron construidos. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente increíbles. En las montañas Yandan hay los bosques de piedra, áreas donde grandes formaciones de piedra crean patrones naturales que parecen gigantescos hongos. Estas formaciones de piedra surgieron a lo largo de millones de años de erosión, y algunas de ellas tienen una altura de hasta 30 metros, pero aún hay más. Cada año se celebran festivales en los que se organizan desfiles coloridos con danzas y música tradicionales que atraen a turistas de todo el mundo. Imagina montañas que parecen flotar en el aire, rodeadas de nubes y niebla. Las montañas voladoras del condado de Tonglu, en China, tienen una altura de hasta 1200 metros y sus formas únicas crean la sensación de haber entrado en un mundo mágico. Estas montañas están formadas por rocas calizas que se erosionan de tal manera que crean impresionantes paredes verticales y picos puntiagudos. No lo creerás, pero esta región es conocida por su microclima. Puede haber sol en un lugar y lluvia en otro, pero esto no es lo más asombroso. 8 de cada 10 hectáreas del condado están cubiertas de bosques, y la flora y fauna son tan diversas que los científicos descubren nuevas especies de plantas y animales cada año. ¿Has oído hablar de un árbol que puede crecer hasta los 20 metros en solo unos años? Ahora imagina cómo viven los residentes locales. Utilizan métodos agrícolas tradicionales para cultivar arroz en terrazas que parecen colgar en el aire en las laderas de las montañas. Estas terrazas, construidas hace más de un siglo, aún se utilizan activamente y mantienen un ecosistema único en la región. Si pensabas que esto es increíble, espera a escuchar lo siguiente. En esta zona se encuentra uno de los mayores saltos de agua de China, que cae desde una altura de 30 metros y crea un arco iris en días soleados. Y lo más increíble de todo, en esta ciudad se han conservado más de 140 objetos del patrimonio cultural que están protegidos por el Estado. Cada uno de estos lugares tiene su propia historia única que espera ser contada. Tsitsikou es no solo una ciudad antigua, sino una verdadera máquina del tiempo que ha conservado la atmósfera del antiguo China. Imagina calles donde cada edificio respira historia y la arquitectura cuenta la historia de una vida que aquí bullía hace más de 1000 años. ¿Sabías que es aún más fascinante? Esta ciudad se encuentra a orillas del río Yangtze y sus estrechas calles están llenas de tiendas coloridas donde los comerciantes ofrecen dulces tradicionales como pastelitos de arroz con relleno. Estos dulces se preparan siguiendo recetas que se transmiten de generación en generación. Pero esto no es lo más extraño. En Tsitsikou puedes encontrar muchos templos antiguos, cada uno con sus propios secretos. Uno de ellos, el templo de Laozi, fue construido hace más de 700 años y sigue siendo un lugar de veneración.
Sus paneles de madera tallada y frescos brillantes atraen la atención de turistas y residentes locales. Y ahora imagina esto. En algunas calles de la ciudad aún se pueden ver rastros de antiguos sistemas de agua utilizados para suministrar agua limpia a los habitantes. Estos sistemas, creados sin tecnologías modernas, asombran por su ingenio y eficacia. Y lo más increíble es que en Tsitsikou se celebra el Festival de Lámparas, que atrae a miles de personas de todo el país. Según algunos mitos, en las aguas del lago habita un pez mítico que puede cumplir los deseos de quien lo capture. El pintoresco distrito Lago del Oeste Delgado impresiona por su belleza. El lago tiene aproximadamente 700 metros de longitud y parece medido con una regla. Su línea costera es ondulada como una serpiente enroscada y alrededor se extienden jardines bien cuidados donde florecen lotos del tamaño de un plato, creando un contraste cautivador con el agua oscura. Pero esto no es lo más asombroso. A lo largo del lago se encuentran monumentos históricos como el Palacio de la Colina Ovalada, construido en el siglo XVIII. Este palacio es famoso por su arquitectura, donde cada elemento, desde el tejado hasta las columnas, parece contar una historia sobre los antiguos emperadores y sus pasatiempos. Imagina ahora que en este rincón de China se encuentra el puente de Xiaoxina, que no solo une las orillas, sino que parece salido de un cuento. Su arco se eleva a una altura de 18 metros. Cuando lo cruzas, tienes la sensación de flotar sobre el agua, rodeado de árboles verdes y plantas en flor. ¿Sabías que lo que más intriga? En este parque crece un árbol raro conocido como pino de los deseos. Las leyendas dicen que si deseas algo bajo sus ramas, se cumplirá en un año. Cada primavera, bajo este pino, se reúnen multitudes con la esperanza de tener suerte. Entre las rutas turísticas se pueden encontrar barcas únicas que parecen pequeños barcos, con el mismo estilo que los antiguos barcos comerciales. No solo permiten disfrutar de las vistas, sino que también sumergen en la atmósfera de épocas pasadas, cuando navegaban comerciantes y buscadores de aventuras. Y mientras disfrutas de estas maravillas, es importante señalar que en este distrito hay más de 50 especies de aves, lo que lo convierte en un verdadero paraíso para los ornitólogos. Y lo que aún resulta más intrigante, la ciudad se ha convertido en una fuente de inspiración para artistas y poetas que crean sus obras inspirados en su belleza. La montaña lunar, que se eleva 300 metros sobre el nivel del mar, parece salida de un cuadro. Su forma única recuerda una media luna, mientras que las cimas circundantes de Karst crean un paisaje hipnótico como de otro mundo. Y lo más asombroso es que esta montaña se ha convertido en un destino popular para los viajeros que desean disfrutar de vistas impresionantes desde su cima. Imagina cómo el sol se pone en el horizonte, tiñendo el cielo con vibrantes tonos naranjas y rosados. Un atardecer que solo se puede ver aquí. Desde la cima de la montaña lunar se abre una panorámica donde el río Lijiang serpentea entre colinas verdes y terrazas de arroz, creando escenas inolvidables. Pero eso no es todo. En días claros se puede ver cómo las nubes se extienden por los valles, dotando a este lugar de un aire mítico. Cada año, la montaña lunar atrae a miles de turistas, amantes de actividades al aire libre
y alpinistas profesionales. Lo que resulta aún más intrigante es que los habitantes locales creen que la montaña los protege de la desgracia y por eso ocupa un lugar central en su cultura y mitología. Al caminar por los senderos, puedes encontrar templos antiguos y pequeñas aldeas donde la vida fluye lentamente y de manera serena. Ahora imagina, en la cima de la montaña se celebran festivales donde músicos y danzantes se reúnen para celebrar las antiguas tradiciones. Además, en esta región crecen más de 70 especies de plantas, muchas de las cuales se utilizan en la medicina tradicional. Cada año en esta época, las calles de la ciudad se llenan de luz y el cielo se ilumina con brillantes lámparas que simbolizan esperanza y felicidad. El Parque Beihai no es simplemente una zona verde, sino un verdadero tesoro histórico donde se pueden encontrar artefactos asombrosos. Imaginen, la superficie del parque supera los 140 hectáreas, casi el doble del famoso Central Park de Nueva York. Al pasear por el parque, se encontrará una pagoda de un blanco inmaculado, cuya altura alcanza los 48 metros. No es solo una maravilla arquitectónica, sino un símbolo del budismo, construida en el siglo XIII. Pero lo más interesante es que la pagoda fue erigida sobre una colina artificial de 8 metros de altura, lo que le añade una impresionante majestuosidad. Además, en el parque no solo hay una pagoda, sino también estanques antiguos donde nadan carpas de hasta 10 kilos de peso. Estas peces son considerados símbolos de buena suerte, y los residentes locales creen que alimentándolos pueden atraer la felicidad a sus vidas. Pero eso no es todo. En el centro del parque se encuentra una estatua de Buda tallada en mármol blanco que pesa más de 150 kilos. Mira hacia el lago de agua cristalina donde se reflejan los árboles con hojas, como en un cuento de hadas. ¿Sabían que en el parque crecen más de 7.000 árboles, algunos de los cuales fueron plantados durante la dinastía Ming? Estos árboles conservan más de 6 siglos de historia. Es interesante que aquí se pueden encontrar no solo pinos y abedules, sino también especies raras de plantas como los lotos, que solo florecen en la temporada cálida. Y lo más fascinante es que la montaña lunar ha sido testigo de numerosos eventos históricos y sus laderas guardan secretos que aún esperan ser descubiertos. Las cuevas de Yungang, situadas en la provincia de Shanxi, ofrecen un espectáculo increíble. Aquí se pueden ver más de 40.000 estatuas talladas en las rocas. Pero lo que resulta asombroso es que algunas de estas figuras alcanzan una altura de hasta 7 metros, lo que las convierte en verdaderos gigantes entre las creaciones de piedra. Cada estatua refleja no solo el talento artístico de los antiguos maestros, sino también ideas religiosas complejas. ¿Sabías que entre ellas hay representaciones del Buda en diferentes poses, cada una de las cuales simboliza diferentes aspectos de su enseñanza? Además, algunas de estas esculturas tienen detalles únicos, como expresiones faciales que cambian según el ángulo de visión. Pero esto no es todo. En las cuevas también se han conservado frescos de más de medio siglo de antigüedad. En estos dibujos se pueden ver escenas de la vida del Buda, así como momentos relacionados con sus discípulos. Estas obras de arte no solo son bellas, sino que también están llenas de un profundo significado que sigue fascinando
a los investigadores. ¿No te parece extraño que tales cuevas tan grandes hayan sido talladas a mano? El trabajo de los maestros que trabajaron aquí a menudo duró décadas, y todo este tiempo la piedra se mantuvo inmutable. Pero los maestros encontraron formas de superar su dureza. Cada cueva es como un mundo separado, lleno de misterios y enigmas. Por ejemplo, ¿sabías que en una de las cuevas se encontró un antiguo manuscrito que cuenta la historia de la construcción de estas increíbles esculturas? Este documento se considera una fuente fundamental para la historia del budismo en China y sigue siendo estudiado por los científicos. Y ahora, imagina que a lo largo de los siglos, estas cuevas han ocultado secretos que apenas comienzan a revelarse. Cada año, investigadores llegan aquí para observar especies raras que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Shaxianbana, ubicada en la provincia de Yunnan, no es simplemente una ciudad. Es un mundo entero donde se mezclan culturas y tradiciones. Por ejemplo, aquí viven más de 30 grupos étnicos, entre los cuales hay numerosas costumbres y lenguas únicas. Solo imagínese, en uno de los rincones más verdes de China, donde los bosques tropicales se encuentran con montañas altas, puede encontrarse a personas que aún conservan rituales antiguos. Cada mañana, los residentes locales se reúnen en los mercados, donde puede ver frutas y verduras de las que ni siquiera ha oído hablar. Por ejemplo, los frutos de la rambután, que recuerdan a pequeños erizos rojos, o el durian, conocido por su fuerte olor, hacen de este lugar una verdadera aventura gastronómica. ¿Sabe qué? Esto no es lo único que puede sorprenderle. En las calles de Shaxianbana puede ver templos y pabellones únicos que impresionan por su arquitectura. Uno de los ejemplos más destacados es el templo de Qingji, que está adornado con 1800 estatuas de Budas, cada una con su propia historia. Pero esto no es solo un adorno, sino un lugar donde se realizan importantes rituales religiosos. Pero esto no es todo. Aquí se encuentra uno de los jardines botánicos más grandes de China, con una superficie de más de 100 hectáreas. Es el hogar de 1000 tipos de plantas, muchas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Algunas, como las orquídeas, tienen colores tan vivos que querrá fotografiarlas, pero ¿sabía que algunas especies solo florecen una vez cada varios años? Al atardecer, cuando el sol se pone, la ciudad se llena de una suave luz, creando una atmósfera mágica que muchos viajeros sueñan ver. La antigua ciudad de Fenghuang es un lugar donde la historia parece estar viva. Imagina que caminas por estrechas calles empedradas que recuerdan los pasos de miles de personas que vivieron aquí. En el aire flota el aroma de castañas asadas y té aromático, y a tu alrededor hay casas de madera, algunas de las cuales tienen más de 6 siglos de antigüedad. Cada casa en esta ciudad es una pequeña obra maestra de arquitectura, con balcones y decoraciones que cuentan la historia de las culturas que habitaron esta región. ¿Sabías que Fenghuang fue un importante centro comercial durante la dinastía Ming? Aquí pasaban las rutas comerciales que conectaban China con el sudeste asiático, lo que convirtió a la ciudad en un lugar único para el intercambio de cultura y mercancías. Pero esto no es lo más interesante. La ciudad es famosa no solo por su arquitectura,
sino también por los mitos que la rodean. Por ejemplo, las leyendas locales hablan de una chica que se transformó en un pájaro para salvar a su pueblo. Estas historias se transmiten de generación en generación y cada habitante se enorgullece al compartirlas con los turistas. Feng Huang también es conocido por sus tradiciones, que han perdurado hasta nuestros días. Los residentes celebran festivales llenos de música, danza y trajes coloridos. En uno de estos festivales participan más de 1000 personas y es un espectáculo que vale la pena ver. Imagina ahora que estás sentado junto al río Tuichuan, disfrutando de la paz, cuando de repente oyes el sonido claro de una campana que llama a todos al festival principal. Este evento se celebra una vez al año y personas de todo el mundo acuden para ver cómo la ciudad se llena de vida y color. Feng Huang, con sus paisajes impresionantes y su rica historia, sigue siendo uno de los lugares más atractivos para los viajeros. En lo profundo de sus bosques se encuentran cuevas antiguas, donde los arqueólogos encuentran artefactos que datan de más de 3000 años atrás. El bosque de piedra de Shilin no es solo un fenómeno natural, sino una magia grabada en piedra. Imagina rocas afiladas que se elevan hasta una altura de 30 metros, formando figuras extrañas que recuerdan a figuras humanas y animales. Estas formaciones únicas surgieron como resultado de millones de años de erosión, que transformaron el paisaje hasta el punto de hacerlo irreconocible. ¿Sabías que este bosque se vuelve aún más misterioso por algo? Dentro de él se encuentran cuevas antiguas donde se han encontrado fósiles que pertenecen a la era de los dinosaurios. Los arqueólogos descubrieron restos de animales que alguna vez deambularon por estas tierras, así como herramientas de trabajo de antiguos humanos. Pero esto no es todo. Las leyendas locales cuentan sobre un pueblo que supuestamente vivía entre estas columnas de piedra, dejando rastros de su cultura. Se dice que en ciertos días del año ocurren fenómenos asombrosos, cuando la luz del sol cae de tal manera que las rocas comienzan a brillar, creando una atmósfera de otro mundo. Imagina cómo en este lugar fantástico se realizan excursiones, donde los turistas pueden perderse entre las rocas, cuya altura es comparable a los edificios de muchos pisos. Algunos de estas formaciones incluso tienen nombres, como el elefante bebiendo agua, lo que añade aún más misterio a este lugar. Lo que realmente asombra es que el bosque de piedra ocupa una superficie de más de 400 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en una de las mayores formaciones kársticas del mundo. En este lugar, el clima cambia tan rápidamente que en unos pocos días puedes ver cómo cambia la vegetación. Es interesante que aquí se han registrado más de 200 tipos de aves, incluyendo especies raras en peligro de extinción. Ujjain – это не просто древний водный город, это один de los rincones más pintorescos de China, que ha conservado su autenticidad durante más de 1000 años. Imagina, canales estrechos, a lo largo de los cuales se alzan casas con techos de tejas reflejándose en el agua tranquila. Estas calles recuerdan cómo los habitantes locales comerciaban con especias y tejidos, creando una atmósfera única. ¿Sabías que en el territorio de Ujjain hay más de 100 edificios históricos, muchos de los cuales datan de la dinastía Ming? Algunos de ellos fueron construidos utilizando madera que se ha conservado gracias al clima local. Es interesante que esta ciudad
sea una de las 6 más famosas ciudades acuáticas de China y que millones de turistas la visitan cada año. Pero esto no es todo. En Uchene puedes encontrar puentes únicos, como el puente de Wangshan, que tiene una longitud de unos 30 metros y fue construido hace más de 5 siglos. Cada mañana aquí puedes ver cómo las barcas con turistas navegan por los canales, creando escenas pintorescas que inspiran a artistas y fotógrafos. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente fascinantes. En Uchene se celebra el Festival del Té tradicional chino, donde puedes probar más de 100 tipos de té, incluyendo variedades raras que se recogen solo en ciertas estaciones. ¿Sabías que el té en esta región era famoso ya en la dinastía Tang? Cada rincón de Uchenia está lleno de historia y cultura que sigue atrayendo la atención. Por ejemplo, en el museo local puedes ver exposiciones relacionadas con los antiguos métodos de pesca utilizados aquí durante siglos. Y entre estos maravillas naturales puede encontrarse con la fauna local, como mariposas raras con una envergadura de hasta 20 centímetros. Este lugar realmente es un tesoro de la naturaleza y la cultura. Cada año, millones de turistas llegan a Guilin para ver las montañas kársticas que parecen salidas de las páginas de un cuento de hadas. Estas formaciones asombrosas alcanzan una altura de 400 metros y son el resultado de millones de años de erosión. Imagina cómo estas montañas se formaron bajo la acción del agua, creando cuevas y ríos subterráneos. En estas rocas crece una flora única, incluyendo especies de plantas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Por ejemplo, aquí puedes encontrar helechos de 30 y 40 centímetros que se ocultan en lugares sombríos. Solo imagina cómo sobreviven en condiciones de alta humedad y clima específico. Pero esto no es lo más extraordinario. En estas montañas viven especies raras de animales, como los macacos negros de cola larga, que pueden alcanzar una longitud de hasta 1 metro. Sus hábitos y costumbres aún son un misterio para los científicos. ¿Cómo se han adaptado a vivir en estas escarpadas rocas? ¿Sabías que lo que más asombra? En Guilin se encuentra el río Li, cuyas aguas tienen un color azul turquesa tan intenso que a veces parece que estás mirando una enorme esmeralda. La profundidad del río alcanza los 30 metros y sus orillas están rodeadas de formas montañosas caprichosas, creando paisajes pintorescos que han inspirado a artistas durante siglos. Cada año se celebran numerosos festivales aquí, donde los residentes locales muestran sus tradiciones y cultura. Por ejemplo, en el Festival de la Flor de Loto de primavera, puedes ver espectáculos de danza y trajes brillantes que resaltan la riqueza de la cultura local. Estos eventos atraen a una gran cantidad de turistas que desean experimentar la atmósfera única de esta región. Una parte esencial de las montañas kársticas son sus cuevas, algunas de las cuales se extienden por kilómetros. Cada año, miles de personas llegan aquí para ver este milagro de la naturaleza y sentir su magia. En una altura de aproximadamente 100 metros sobre el nivel del mar, se encuentra el lago Damin en Jinan, y sus dimensiones son impresionantes. Su superficie supera los 220 kilómetros cuadrados
lo que lo convierte en uno de los lagos artificiales más grandes de China. Imagínese cómo este espacio acuático está rodeado de colinas verdes y montañas majestuosas, creando el escenario perfecto para fotos. Pero esto no es todo. El agua del lago es tan clara que puede verse el fondo a una profundidad de hasta 10 metros. Aquí habitan especies raras de peces, como los cíclidos, que son verdaderas joyas para los pescadores locales. Estos peces pueden alcanzar una longitud de 30 centímetros y atraen la atención no solo de los pescadores, sino también de biólogos de todo el mundo. Y lo que realmente resulta intrigante, el lago no solo es un lugar de recreo, sino también una fuente importante de agua potable para más de 1 millón de habitantes de Jinan. Cada año se celebra el Festival de los Lotos de Agua, cuando el lago se cubre con decenas de miles de flores, y este espectáculo atrae a turistas de todo el país. Pero, ¿sabe qué es aún más asombroso? Cada loto se abre y se cierra según la hora del día, como si siguieran al sol. Esto hace que la visita al lago Damin sea una experiencia única que nunca se repetirá 2 veces. La superficie del agua es tan amplia que incluso las leyendas locales afirman que en el fondo del lago están ocultos tesoros antiguos dejados por los antepasados. Por ejemplo, en una de las pagodas puedes ver una exposición de arte contemporáneo con obras de artistas locales. Es interesante que esta exposición se lleva a cabo en las antiguas paredes que recuerdan tiempos pasados. Imaginen montañas que parecen flotar en el aire, elevando nubes a más de 1000 metros de altura. Estas formaciones increíbles, conocidas como las montañas voladoras de Avatar, inspiraron a los creadores de una famosa película, y en la realidad no son menos impresionantes. En Changjiajie, Hunan, encontrarán más de 3000 rocas únicas que emergen de la tierra, como si hubieran salido de un mundo fantástico. Pero esto no es lo más extraño. Algunas de estas rocas tienen una altura de hasta 800 metros. Sus contornos crean siluetas misteriosas que cambian según la hora del día y las condiciones climáticas. Por la mañana, cuando la niebla envuelve las cimas, parece que las montañas se disuelven en el aire, creando una atmósfera mística. ¿Saben qué es aún más asombroso? Estas montañas se formaron a lo largo de millones de años de erosión y descomposición química que les dio sus formas únicas. Los estudios científicos muestran que en esta región se encuentra uno de los ecosistemas más ricos del mundo, con más de 7000 especies de plantas y animales, muchas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar. Cada año, millones de turistas llegan aquí para disfrutar no solo de vistas impresionantes, sino también de atracciones únicas como puentes de cristal y teleféricos colgantes. En este lugar maravilloso, la naturaleza y la tecnología se funden, creando impresiones y fotos inolvidables. Y lo que es más asombroso, estas montañas no solo son hermosas, sino que también juegan un papel crucial en la regulación del clima de la región, absorbiendo dióxido de carbono y liberando oxígeno. Así que, cuando respiren aire fresco en este lugar mágico, recuerden que están en el corazón de uno de los filtros naturales más poderosos del planeta. Imagine una muralla construida hace más de 6 siglos que aún se mantiene en pie, protegiendo la ciudad de Nankín como un centinela en la noche. La longitud de la muralla de Nankín
es de 21.300 metros, lo que la convierte en una de las más largas del mundo. Fue construida durante la dinastía Ming y sus dimensiones son simplemente impresionantes. Esta muralla no solo servía para proteger la ciudad, su poder radicaba en su construcción única. En algunos lugares, su altura alcanza los 12 metros y su ancho 4 metros, lo que permite imaginar cómo los soldados podían moverse fácilmente por su cima. Pero esto no es todo. A ambos lados de la muralla había troneras especiales desde las cuales los defensores podían disparar contra los enemigos. Ahora, imagine que para su construcción se utilizaron aproximadamente 3 millones de ladrillos, cada uno cocido en un horno especial. Estos ladrillos, hechos de arcilla local, no solo servían para la protección, sino también para crear una estética arquitectónica única. A lo largo de la muralla hay 24 torres, cada una con sus propias funciones, incluyendo la vigilancia y la defensa. Lo que resulta aún más asombroso es que dentro de la muralla se ha conservado un sistema de suministro de agua que se utilizaba para proporcionar agua fresca a los defensores durante los asedios. Este sistema consistía en canales subterráneos que conectaban la muralla con ríos y lagos cercanos, haciendo que fuera virtually inexpugnable. A lo largo de los siglos, la muralla ha resistido numerosos asedios y ataques, pero sigue en pie como símbolo de fuerza y resistencia. Pero lo que puede sorprenderte es que Pinyang sigue siendo uno de los pocos lugares en China donde aún se mantienen las tradiciones y costumbres de épocas pasadas. El templo de Jing'an no es simplemente un edificio religioso, sino una verdadera joya de Shanghái, donde la historia y la modernidad se entrelazan en cada paso. Este lugar fue fundado hace más de 1000 años y durante siglos sirvió como refugio para monjes y peregrinos. Lo que llama la atención es que, a pesar del rápido desarrollo del megaciudad que lo rodea, el templo ha conservado una atmósfera de paz y serenidad. Imagínense, altas columnas de madera adornadas con intrincadas tallas y brillantes faroles rojos que iluminan el camino hacia la sala principal. Dentro encontrarán una estatua de Buda de 3 metros de altura, tallada en un solo bloque de madera, algo asombroso para una obra tan antigua. Pero esto no es todo. En el templo también se encuentran otras reliquias sagradas, incluyendo objetos únicos de gran valor espiritual. Lo más sorprendente es que en el siglo XX, el templo fue casi destruido durante la Revolución Cultural y su restauración llevó varias décadas. Hoy no solo atrae a turistas, sino que también sirve como lugar de meditación y crecimiento espiritual. Cada año se celebran aquí numerosos festivales y ceremonias que sumergen a los visitantes en la atmósfera de las antiguas tradiciones. Es interesante que el templo se encuentra en el corazón de Shanghái, rodeado de rascacielos y edificios modernos, lo que crea un contraste único entre lo antiguo y lo moderno. Lo que es aún más sorprendente es que en el templo pueden ver a las monjas impartiendo clases de meditación, enseñando el arte de la paz interior y la armonía. En el exterior del templo se pueden apreciar detalles traídos de otros países, lo que subraya su importancia internacional. El templo de Jing'an no es solo un monumento arquitectónico, sino un símbolo de cómo la historia puede coexistir con la modernidad, manteniendo su esencia y espíritu.
Y lo más asombroso de todo, la montaña Taimu fue declarada Parque Geológico Nacional de China, lo que confirma su unicidad y su importancia tanto para la ciencia como para la cultura. En las laderas de la montaña de Xincheng, donde la naturaleza y la arquitectura se entrelazan, se encuentra el templo de Shanxiguang, considerado uno de los lugares más importantes del daoísmo en China. Imagina que estás frente a majestuosas puertas que alcanzan 5 metros de altura y sientes cómo el aliento de la naturaleza penetra en ti. Cada rincón del templo está impregnado de historia. Aquí puedes ver estatuas sagradas y objetos rituales utilizados en ceremonias que se han realizado aquí a lo largo de los siglos. Pero lo más asombroso es que hace aproximadamente 30 años se descubrieron antiguos textos que describen rituales practicados durante la dinastía Tang. Los misterios del templo se extienden más allá de sus murallas. Por ejemplo, en su territorio hay únicas esculturas de piedra talladas hace más de 1000 años. Estas obras de arte no son solo bellas, cuentan sobre dioses y mitos que han inspirado generaciones. Pero esto no es lo más extraño. Dentro del templo hay una habitación especial donde se guarda un manuscrito sagrado que, según la leyenda, tiene el poder de curar enfermedades. Se cree que solo unos pocos elegidos pueden leer sus textos y comprender su verdadero significado. ¿Sabías que es aún más sorprendente? El templo de Shanxiguang se ha convertido en un lugar de peregrinación para miles de personas que creen en su poder curativo. Este lugar atrae a miles de turistas que desean disfrutar de su belleza natural y su atmósfera inigualable. El proyecto de riego de Dujiangyan no es solo un sistema de irrigación, sino una verdadera revolución ingenieril que sigue funcionando sin tecnologías modernas. Imaginen, este sistema fue construido hace más de 2000 años y aún hoy provee agua a toda una región. ¿Cómo es posible? Utiliza los flujos naturales del río Minjiang, dirigiendo el agua a los campos mediante una estructura única de canales y diques. La singularidad del proyecto radica en que no se utilizaron bombas mecánicas para su creación, solo la fuerza del agua y soluciones ingeniosas de los antiguos ingenieros. Esto permitió aumentar significativamente la cantidad de tierras cultivadas y aumentar la productividad en varias veces. Pero esto no es todo. El sistema incluye 3 elementos principales: el canal principal, los canales de distribución y los diques de protección. Es interesante que el canal principal tenga una longitud de más de 50 kilómetros y su diseño fue tan cuidadoso que el agua se distribuye uniformemente incluso en fuertes lluvias o sequías. Y aquí es donde realmente se vuelve increíble. En este proyecto se utilizan válvulas hidráulicas especiales que regulan automáticamente el flujo de agua según la temporada. Esto permite utilizar los recursos con la máxima eficiencia. Estas construcciones pueden soportar incluso fuertes desastres naturales, lo que subraya su durabilidad y funcionalidad. El Palacio de Verano Imperial en Chengde no es solo una obra arquitectónica, sino una verdadera época grabada en piedra. Es asombroso que su superficie supera los 130 hectáreas, lo que lo convierte en uno de los complejos palaciegos más grandes de China. Aquí se encuentran aproximadamente 120 edificios, cada uno con su propia historia única. Pero esto no es lo más extraño.
En el interior del palacio se pueden encontrar lagos artificiales y paisajes montañosos, creados según la filosofía del daoísmo, lo que subraya la armonía entre el hombre y la naturaleza. Por ejemplo, el lago Sanshui tiene una superficie de aproximadamente 30 hectáreas y está rodeado de montañas que alcanzan una altura de hasta 400 metros. En este lugar, la naturaleza y la arquitectura se entrelazan de tal manera que parece estar en una pintura paisajística. ¿Sabías que hay algo aún más sorprendente? Dentro del palacio se encuentra la famosa techumbre de 8 ángulos, que simboliza la prosperidad y la armonía. Esta techumbre fue diseñada para aprovechar al máximo la luz solar y en días claros crea juegos mágicos de luz y sombra dentro del edificio. Imagina que el emperador Qianlong pasaba aquí sus vacaciones de verano, disfrutando de la belleza de la naturaleza y los entretenimientos culturales. En su tiempo, aquí se celebraban grandes festivales a los que asistían los mejores intelectuales del país. Y lo más asombroso es que su construcción duró casi 10 años y fue realizada con tal precisión que incluso después de tantos siglos aún puede contar su historia. La montaña de nieve del Dragón de Jade no es simplemente un paisaje pintoresco, sino una verdadera joya arqueológica. Imagina que su altura alcanza los 5.400 metros. Casi como la altura de un edificio de 25 pisos coronado por una capa de nieve. Pero eso no es todo. En sus laderas se pueden encontrar rastros de antiguas civilizaciones que dejaron sus secretos en forma de dibujos rupestres. Entre ellos, hay imágenes únicas creadas hace más de 2000 años que pueden contar sobre los primeros habitantes de la región. Estos dibujos, que han perdurado en las rocas, representan no solo animales, sino también escenas de caza, lo que nos da una idea de la vida de las personas en esa época. Lo más asombroso es que estos dibujos han sobrevivido gracias a un microclima especial que los protege de la acción del tiempo. A unos 3.000 metros de altura comienza un mundo maravilloso de praderas alpinas y plantas raras, algunas de las cuales son endémicas. Por ejemplo, aquí se pueden encontrar flores que solo florecen durante una corta temporada de verano. Ahora imagina que en esta montaña vive una especie rara de leopardo de las nieves, que puede esconderse en la nieve como un verdadero maestro del camuflaje. Pero eso no es todo. Alrededor de la montaña hay lagos pintorescos, cuyo agua tiene un color increíble de turquesa, recordando piedras preciosas. Estos lagos, como el lago Longke, atraen a turistas de todo el mundo que desean no solo disfrutar de la belleza de la naturaleza, sino también sumergirse en la atmósfera de mitos y leyendas relacionadas con esta montaña. En las montañas también se encuentran famosos saltos de agua, cuya altura alcanza los 100 metros. Cada salto de agua crea un sonido cautivador que se oye a varios kilómetros de distancia, y su belleza atrae a fotógrafos de todo el mundo. En una altura superior a los 1.600 metros, la montaña Taimu, en la provincia de Fujian, es un verdadero prodigio natural. ¿Sabías que sus laderas están cubiertas por densos bosques que dominan el paisaje circundante, creando ecosistemas únicos? Estos bosques son el hogar de más de 200 tipos de plantas, muchas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Pero esto no es lo más extraño. En la montaña hay formaciones rocosas asombrosas que, en combinación con las nubes,
crean la ilusión de estar en un mundo mágico. La forma única de estas rocas atrae no solo a los turistas, sino también a los investigadores que intentan desentrañar sus misterios. Imagina senderos que llevan a la cima, donde cada curva revela nuevas vistas impresionantes, incluyendo valles envueltos en niebla. Estos senderos pasan por antiguos pueblos donde los habitantes conservan tradiciones que se remontan a siglos atrás. ¿Sabías que en estos pueblos puedes encontrar artesanos que crean maravillosas obras de arte de bambú? Y ahora imagina esto. La montaña Taimu es parte de una gran formación geológica que surgió hace millones de años como resultado de procesos tectónicos. Aquí puedes ver capas de roca que cuentan la historia de la Tierra, abarcando millones de años. Es interesante que estas capas contengan fósiles que ayudan a los científicos a investigar los cambios climáticos y ecosistemas. Lo más fascinante es que la montaña Taimu es un lugar sagrado para los habitantes locales. Cada año se celebran festivales aquí donde se reúnen miles de personas para rendir homenaje a los espíritus de la montaña. Estos eventos están llenos de rituales coloridos y tradiciones que se transmiten de generación en generación. La estadística muestra que en los últimos años los estudios de Yungang han atraído la atención de más de 100.000 turistas de todo el mundo que desean ver este milagro con sus propios ojos. Imagina que estás de pie a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, rodeado de picos pintorescos, como si hubieras entrado en un mundo creado para los dioses. La montaña Tianxi en China, conocida como Hijo del Cielo, impresiona por su belleza y formas rocosas inusuales que recuerdan columnas altas. Estas formaciones únicas fueron creadas hace millones de años y alcanzan una altura de 30 metros. Pero esto no es lo más asombroso. En las laderas de la montaña crecen más de 500 tipos de plantas, muchas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Aquí puedes encontrar flores raras que florecen solo en ciertos meses, llenando el aire con aromas inconfundibles. Imagina caminar por senderos rodeados de flores brillantes y árboles verdes. ¿Sabes qué es aún más sorprendente? Las leyendas locales cuentan sobre espíritus antiguos que protegen este rincón sagrado de la naturaleza. Muchos turistas afirman sentir una energía extraña al estar en la montaña, y algunos incluso informan sobre encuentros extraños con espíritus. Y ahora imagina esto. La montaña Tianxi forma parte de un geoparque único que abarca una superficie de más de 500 kilómetros cuadrados. Este lugar se ha convertido en un paraíso para los amantes del extremismo. Aquí puedes practicar senderismo, escalada, incluso parapente. Pero espera, esto no es todo. Desde la cima se disfruta de una vista espectacular de las montañas circundantes y en días claros se pueden ver hasta 100 kilómetros de distancia.